Hoy vamos a empezar un tipo de scope nuevo que no hemos visto hasta ahora, que es exterior cladding y outlookers, que viene a ser em, sobre todo revestimiento de los soffits y la instalación de estos brackets que se llaman outlookers. Las paredes son siding. Y eso por lo general no lo hacemos porque ya no es millwork, eso más bien, ya ahí hay que tener en cuenta waterproofing, otra serie de consideraciones que no nos competen a nuestro trade. Entonces, siding no lo vamos a hacer. Lo que vamos a recibir por lo general es la estructura de las trozas, bueno, puede variar en su diseño según el diseño de la casa, ¿verdad? Pero vamos a recibir una estructura abierta que vamos a necesitar cerrar y cladear con nuestro finish material. El resultado final es algo así. De nuevo, va a depender de cada proyecto, pero el resultado final es finish material instalado con los outlookers decorativos, como se ven en estas fotos. Hay un par de empresas que usamos mucho en la Florida, que son ASEC, que tiene diferentes eh, tipos de material para exteriores. Para un soffit usaríamos algo así, quizás. Aquí tienen diferentes tipos de perfiles y tienen trims. Esta es una empresa que se usa mucho, un producto que se usa mucho, y el otro son Hardy Boys, que, por ejemplo, tiene un catálogo de brackets para exteriores o outlookers bastante extenso, que por lo general se utiliza mucho también, y de hecho en los sets de arquitectura pueden aparecer especificados de los brackets de esta empresa, porque esto se compra tal cual lo vemos y se instala. Para nosotros, entonces, si tenemos que poner el outlooker e instalarlo, va a ser costo de material, el precio del outlooker, instalación va a ser un número que consideremos eh, razonable para instalarlo en su lugar. Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo a partir de este ejercicio. Voy a cerrar estas ventanitas que tenía abiertas para mostrarles el resultado final. Y vamos a ir a la carpeta de ejercicios, el ejercicio 6. Yo puse en la carpeta de todos esto, bueno, el PDF con el proyecto que vamos a estar trabajando. Y ahora vamos a mirar el proyecto y a analizarlo para pensar en cómo lo vamos a organizar en la planilla. En este ejercicio yo dejé los highlights que tenemos hechos bueno, no necesitamos practicar cómo hacer los highlights. Entonces considero que esa parte la podíamos saltear y entonces poder entrar directamente al tema de, ok, ¿cómo estimamos esto? Suponemos que ya sabemos identificar el scope y como ven está highlighted en todas las vistas donde ese scope aparece, en las elevaciones, en las plantas. Aquí hay unas secciones donde se ven los outlookers. Hay algunas notas highlighted. Dice decorative painted ASIC outlooker spacing as indicated on reflected ceiling plan. See Eve detail and outlooker detail on sheet A11. En la hoja A11 tenemos el detalle de los outlookers y bueno, y de todo el soffit. Entonces, aquí podemos ver la estructura de la troza. Eso es Spanglish. En realidad es truss o trusses. Entonces, es la troza, es la estructura del techo, es lo que se instala sobre las vigas para generar la forma del techo y después recibir todos los layers que van a constituir ese techo, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, van a tener también, este es el símbolo de insolación, aquí se ve que van a poner seguramente un plywood, sobre ese plywood algún tipo de material finish para techos, puede ser
shingles u otro material. Y después, una cosa muy importante en este tipo de construcción son los flashings. Son las piezas de metal plegado que hacen que el agua no penetre dentro de la estructura o dentro de la casa. Entonces, esto es aluminum drip with form edge. Eso es un flashing, sería la categoría de la pieza. Esto es una fascia. Aquí dice Continuous 2x8 Composite Material Fascia BD Smooth Finish. O sea, esta fascia podría ser parte de nuestro scope, pero también podría no serlo. ¿Por qué? Porque por lo general el que va a instalar el techo se va a hacer cargo del flashing y de la fascia. ¿Por qué? Porque la fascia y este blocking que está instalado aquí son parte del sistema de protección contra la humedad, parte del waterproofing, del diseño del waterproofing de la casa. Entonces, esa fascia no es solamente decorativa, sino que es también parte de la solución um, para que ese techo no liquee. Entonces, en este caso nosotros incluimos solamente lo que es puramente decorativo, ¿verdad? Aquí muestran un layer de un sustrato que va instalado sobre la troza, que sería plywood para nosotros. Después muestran la tabla Tan Group, que puede ser de diferentes materiales. Y después muestran un 2x ASIC Freeze Board, o sea, una tabla decorativa que va a ir contra el soffit y va a recibir a todos los outlookers, ¿verdad? Y este es el Decorative Basic Outlooker, que bueno, simplemente va agarrado del soffit y seguramente de esta pieza también, según lo muestra el RCP, que es donde vemos dónde están ubicados. Estos verdecitos son los outlookers. Aquí hay otros que son en las esquinas, que bueno, son un poco diferentes, son un poco más grandes. Nosotros este tipo de scope podemos llegar a calcularlo solo instalación, porque alguien nos va a dar todo el material, o podemos llegar a calcularlo con material e instalación. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es pensar en cómo vamos a organizar este estimado. Tenemos soffit con outlookers y aquí incluso hay unas terrazas exteriores de una zona como una galería. Entonces tienen unos techos que estaban incluidos en el scope porque son exterior cladding también. Y después en el segundo piso tenemos solo soffits que recorre todo el perímetro de la casa. O sea que tenemos dos pisos donde tenemos este scope y bueno, en estas terrazas teníamos también unas columnas que podríamos incluir en este estimado. Entonces, eh, podríamos decir que vamos a hablar de soffit and outlookers en el primer piso, soffit and outlookers en el segundo piso. Cada uno sería su propio work order y después podríamos decir, bueno, las terrazas estarían incluidas en el primer piso. Lo único que sí van a estar incluidas, ya no le podemos llamar soffit porque no incluye esa palabra, no incluye estas áreas. Podríamos decir ceiling cladding o exterior cladding. Exterior cladding es una palabra que abarca los dos tipos de scope que tenemos aquí. Exterior cladding. Entonces, primer piso, segundo piso y columnas. Serían 3 work orders, todo este proyecto. Así que vamos a empezar a armarlo según esa estructura. Y voy a sacar una foto primero del primer piso. Vamos a poner ahí. Algo importante que podemos agregar en esas fotos. Podríamos agregar la elevación, pero realmente no
no sé si aporta tanto. Lo que sí aporta mucho son los detalles. Entonces podríamos poner estos detalles y esta looker. Entonces vamos a hacer estas tres imágenes, vamos a ponerlas en nuestro work order para tenerlas a mano siempre, tenerlas a la vista siempre. O sea que esta podría ser toda una sola área. Esa podría ser otra. Bueno, este es at first floor y este es at second floor. Entonces, como estamos creando el primer work order at first floor, vamos a usar solo este. Y vamos a poner el detalle de la looker. Creo que no precisamos más nada, entonces podríamos usar este espacio también. Bueno, ahí es un tema de criterio, que me parece que no necesitamos eso tan grande. Control X. Vamos a poner el looker aquí. Y de repente este detalle tiene más sentido que sea más grande. Eso está ahí. Esta foto no me gusta porque tiene un pedacito de la línea y como que queda muy gruesa. Y vamos a cambiarla. Ahí queda mejor. 01. Ok, tenemos la planta, la sección y el detalle. Vamos a decir entonces esto es building 1, piso 1, room. Vamos a decir soffit. Bueno, vamos a decir exterior. Room number, vamos a decir 100. Y el ítem va a ser 1. Dijimos que la fecha de los dibujos era 5/3/2024, 05/03/2024. Vamos a decir que esto es material e instalación. El floor plan está en la A06. A-06/1. Esto es una sección, section. Eso está en la A11/3. Y el detalle está A11/6. Y acá podríamos decir entonces exterior cladding. Y entonces podríamos empezar por el soffit y después cuando terminamos de escribir el soffit podemos hacer un subtítulo que diga terrace, ceiling terrace o algo así para hablar de esas áreas de la galería. Bien, el primer work order ya está, vamos al segundo, vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar esto porque si bien van a cambiar algunos dibujos, me sirve el formato. O sea que aquí en vez del primer piso vamos a poner el segundo piso.
Aquí va la otra sección. Y el detalle del Outlooker es el mismo. Entonces, building 1, ahora es el piso 2. Room name, aquí le pusimos exterior. Vamos a decirle exterior también. Room number vamos a llamarle 200 porque es el piso 2. Item 1. Key plan es A07/1. Sección es A11/4. Y el detalle es el mismo. La fecha es la misma. Y esto va a ser material e instalación. Bien. Y por último vamos a armar las columnas. Las columnas están aquí. 2, 3, 4, 5. Bueno, podemos poner una foto parcial de esa área. El tema es que para que se vea lo que estamos mostrando, tendríamos que borrar esto. Entonces, 21. Hay un false beam. Ok. Ese false beam va a estar dentro del clarín del techo, entonces lo podemos borrar. Vamos a dejarlo así. Sacamos la foto de esa área. Y ahora le voy a dar control Z para recuperar todo lo que borré. ¿Estamos bien? Esas columnas también se ven aquí en esta elevación. O sea que podríamos poner esa foto también. Este es el primer piso. A06/1. Esta elevación es A08/1. Y creo que hay un detalle de esa columna. Aquí. Ok. Podemos agrandar este espacio. Ese dibujo está en la A14/5. A14/5. Esto es... Esta columna, esta casa está elevada. O sea que esto es el ground floor, esto es el primer piso, este segundo piso. Está elevada por las inundaciones. Entonces, vamos a llamarle esto first floor y esto second floor, como hicimos. Esto sería ground floor, que técnicamente ground floor y first floor son lo mismo, pero en este caso, como hay un nivel adicional
lo diferenciaríamos de esa manera. De todos modos, no tenemos scope en el ground floor, so para nosotros va a ser first floor. O sea que building 1, floor 1, room name, exterior. Bueno, aquí podríamos ser un poco más específicos porque el nombre de esta área es Cover Entry 101. Entonces vamos a poner ese nombre aquí. Cover Entry y el room number es 101. El item es 1. La fecha de los dibujos la podemos copiar. Aquí va a ser. Aquí estas columnas van a necesitar fabricación. Entonces, Material Fabrication Installation. Bien. Entonces ahí tenemos creados los 3 work orders donde vamos a desarrollar este proyecto. Podemos esconder el resto. Perfecto. Ok, y ahora podemos empezar por el primero. Entonces, nosotros vamos a, primero, instalar un layer de plywood en toda la superficie del soffit. Después, eso lo vamos a calcular por pie cuadrado y digamos, ponerle precio por pie cuadrado. Después vamos a calcular los pies lineales de material Tan and Groove, que es lo que están mostrando aquí. Eso lo vamos a entonces calcular por pies lineales, o sea que tenemos que ver cuál es la medida del material, cuántas pilas van a entrar en ese soffit y bueno, y el largo. Una consideración a tener en cuenta, las tablas Tan and Groove tienen diferentes, hay de diferentes tipos. Este tipo se llama nickel joint. Vamos a ver si encontramos información. Entonces, hay diferentes tipos de Tan and Groove y nosotros tenemos que saber cuál es. Incluso para pedir precios nos van a preguntar cómo va a ser el joint. Entonces, por ejemplo, en esta imagen muestra lo que es V-joint. La tabla tiene esta ochava, entonces al ponerlas juntas genera una V. Eso es V-joint. Esto sería nickel joint. Quiere decir que al encastrar la tabla queda entre medio un gap del nickel, es una moneda de 5 centavos de dólar. Entonces, lo que se refiere es que deja un gap del ancho de una moneda. Y bueno, esto sería bad joint, porque quiere decir que cuando se encastra la tabla, se ve la línea, pero están bien pegaditas, o sea que eso sería bad joint. Estas son las 3 más comunes: nickel joint, V-joint y bad joint. Entonces, para tener eso presente, en este caso, por lo que muestra aquí, es un nickel joint y es probable que lo diga en algún otro lugar, en alguna nota o en algún detalle. Pero bueno, aquí dice exterior soffit with Tan and Groove nickel joint ASEC board. Entonces sabemos que es nickel joint. Eso ya nos permite crear nuestro primer material en el Material Schedule. De hecho, podemos crear ya 2 de los materiales. El plywood, que es lo que vamos a usar para el backing. Entonces, este plywood puede ser de 5 octavos. Y finish no va a tener, porque es solamente para recibir el finish material. O sea que ese plywood no va a tener finish y puede ser de 5 octavos de espesor. No necesita ser de 3/4. Después, el Tan and Groove. Bueno, si es madera sólida, lo crearíamos en wood. Si no es madera sólida, si fuera ASEC u otro material sintético, lo crearíamos en Special Materials.
Y esto, como piden ASIC, vamos a crearlo en Special Materials. Y aquí podemos crear nuestros propios títulos. Podemos decir type, podemos decir tan and groove blank. Y bueno, como estamos describiendo un tan and groove, podríamos decir size. Y aquí podríamos decir que tiene 5 pulgadas y medio, o también se puede decir 1 por 6 nominal. Este es un tema para hablarlo más en profundidad, pero para que sepamos a qué se refiere, 1 por 6 nominal quiere decir que la pieza en realidad va a ser de 3/4 de espesor por 5,5 de ancho. La lógica es que la medida nominal es la medida de la pieza desde la cual se parte para hacer el tan and groove. De alguna forma te están cobrando lo que se le sacó a la pieza antes de cepillarla o antes de pasarla por la moldurera para crear el trim que estamos comprando, ¿verdad? Partimos de un 1 por 6 y terminamos con un tan and groove que en realidad va a ser de 3/4 por 5,5. Esa diferenciación es muy importante. Por ejemplo, en la ingeniería no podemos dibujar la pieza de 1 por 6 porque no es real. Y también nos importa para la calculación, porque cuando nosotros vayamos a calcular cuántas líneas me entran en el soffit, si dividimos entre 6 me va a dar una cantidad y si dividimos entre 5,5 va a dar otra. Pueden llegar a ser cercanas, pero estamos hablando de cientos de pies lineales. O sea que si le erramos por una línea, puede igualmente ser un montón de tan and groove, ¿verdad? Entonces, muy importante tener en cuenta esta consideración de que cuando hablamos de size tenemos que saber si es nominal o real. Por lo general, en la descripción vamos a usar el nominal, pero para las calculaciones vamos a usar el real. Otra cosa que nos importa de este material va a ser el joint. Y aquí vamos a poner nickel. Y bueno, y podríamos poner también el manufacturer. Por si, como en este caso es ASIC. Entonces tenemos un tan and groove de 1 por 6 con nickel joint y de la empresa ASIC. De todas maneras, lo vamos a ir sumando en las columnas estas de trims. Simplemente le vamos a llamar ahí arriba SM01 y lo vamos a sumar de todas maneras porque nos interesa saber la cantidad que vamos a necesitar para todo el proyecto. De hecho, podemos ya empezar a crear eso. O sea que aquí en vez de TR01 vamos a decir que es MS01 y podríamos sacar una foto de esto para mostrar cómo es la pieza y ponerla ahí. Eso nos ayuda para ver rápidamente de qué estamos hablando y qué es lo que estamos haciendo, una referencia. Bien, así que tenemos el plywood, que va a ser el backing, y tenemos el tan and groove, que va a ser el finish material. Lo otro que vamos a necesitar son los outlookers. Aquí dice 3.5 wide por 5.5 high por 24 long decorative ACE outlooker. Este es un material de resina, plástico, ¿verdad? Algún tipo de plástico. Entonces, aquí las medidas yo diría que son reales. De hecho, está dibujado de 5,5. O sea, las medidas del outlooker son reales. O sea que al describirlo, podemos decir, voy a moverlo. Bueno, esto podría ser SM02 porque también es un special material. Entonces podemos vamos a llamarle decorative outlooker. Size dice 3,5 por 5,5 por 24 inches. Esto es long, esto es wide, esto es height.
Y manufacturer, podríamos decir ASIC. El join no aplica para el Outlooker. Y ya está, SM02. También vamos a querer sumar la cantidad de Outlookers en todo el proyecto. Entonces podemos sacar una foto aquí y ponerla acá. Y decir que esto es SM02. Bueno, aquí vamos a poner Tan Groove. Y aquí vamos a poner Outlooker. Entonces ya tenemos seteado eso para ir sumando las cantidades de cada área que vayamos calculando por separado. Otro ítem que deberíamos calcular es el freeze board. Eso sí podríamos llamarle que es como un trim, pero como es de ASIC, podríamos simplificar y llamarlo como un special material también. Entonces vamos a crearlo. SM03. El tipo, vamos a decir que es un freeze board. Tamaño 2 by, bueno, va a ser, esto es interesante porque aquí dice 2 by. ¿Qué quiere decir? Que es 2 por algo, lo que haga falta. Y lo que hace falta es la misma altura que el Outlooker. Entonces sería 2 por 5,5. Ahora nosotros lo medimos y está dibujado de 1,5. Lo que sugiere que el 2 es una medida nominal. Entonces podríamos decir que es un 2 por 6 nominal. Por otro lado, es material de ASIC. No aplica lo de nominal y actual porque eso aplica para la madera sólida, ¿cierto? Entonces podríamos simplificar y decir que va a ser de 1,5 por 5,5 y listo. Para que sea coherente también con la medida que pusimos en el Outlooker. Entonces, 1,5, eso sería el espesor. Bueno, sería 5,5 de altura por 1,5 thick. Y esto sería de ASIC. Entonces ahora podemos venir aquí y decir que esto es un freeze board. Vamos a escribir solo freeze. Una fotito. Y esto sería SM03. Entonces, ahí tenemos ya creados todos los componentes que vamos a estar midiendo para crear ese soffit. Entonces, podríamos pasar ahora a las descripciones. Vamos a esconder estos que no se usaron. Y bueno, aquí en el Sketch Material vamos a dejarlo abierto por ahora y después que terminemos de hacer las descripciones lo podemos esconder para publicar. Bien. Entonces, vamos a empezar por el plywood backing. Entonces, el tipo de millwork pues sería cladding. Manufacturer, esto es plywood, así que no hay ninguno. Core y finish, o sea, core va a ser plywood. El código que estamos usando es Ply01. Sí. Finish no tiene. Detalle no tenemos. Dimensión, lo único que nos importa es decir que es de 5 octavos thick. Entonces aquí podríamos decir
Podríamos ir directamente a la descripción del material, pero en estos casos, como a veces se provee el material y a veces no se provee el material porque lo provee el contratista, queremos decir cuando nosotros estamos providing the material. Entonces vamos a empezar diciendo provide and install. Plywood. Podríamos decir plywood backing to be installed on existing soffit structure. Ahora, este soffit es muy grande. Podríamos utilizar la herramienta de área, hacer todo el perímetro y ponerlo todo de una vez, todo junto. Podríamos hacerlo. Sería una manera. Nosotros por lo general lo hacemos por sección. Esta casa en particular tiene como muchas secciones. O quizás por elevación, ¿no? Si esto es norte, sur, este y oeste, podés decir, bueno, todo esto, vamos a decir que está al oeste. Claro que eso puede ser confuso porque en realidad esto, dependiendo de cómo lo pensemos, ¿verdad? Pero si estás en este room, esto está al este. Pero si miramos la casa entera y la medio que la dividimos en secciones, podemos decir, bueno, esta es el ala oeste y esta es el ala, bueno, este y esta podríamos decir que es el ala sur. Eso no hay una forma única de hacerlo. Yo pienso que cada proyecto debemos encontrar la mejor forma de escribirlo. También es buena el approach de fraccionar las áreas. No queremos poner todos los soffits en un solo line item, porque eso nos da muy poco control para saber, para revisarlo, para saber si está bien, para si hay cambios. Es como que tenemos que analizar todo el proyecto de nuevo para ver cómo cambia. Es bueno tenerlo por áreas, pero en este caso creo que lo hicimos por cada una de estas áreas y eso quizás fue demasiado, eh, demasiado seccionado. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a tomar la decisión de decir, bueno, vamos a calcular toda esta área junta y de repente toda esta área junta. Vamos a hacerlo de esa manera. Entonces le vamos a llamar ala oeste y ala este. Entonces ahora, en vez de decir solo soffit, vamos a decir soffit west side. Podríamos decir west wing también, ala oeste. Entonces ahora vamos a tener esta estructura en el estimado para un ala y después para la otra. Eso también nos ayuda como a dividir el problema en pequeños pedacitos más manejables. Entonces aquí literalmente vamos a hacer la medición del área con la herramienta de área. Nosotros por lo general, si fuera otro caso menos quebrado, menos fraccionado como este, de repente quisiéramos poner las medidas, calcular las áreas en la fórmula, porque entonces nos da también mayor control y mayor visibilidad de qué fue lo que hicimos, ¿no? Nosotros ahora vamos a encontrar un número y vamos a poner ese número. Y bueno, quizás habría que poner una nota que se obtuvo midiendo el área con la herramienta. Pero bueno, área. Vamos a hacer eso, a ver qué nos da. Esto está a escala, está a un cuarto. Esto está bien, a un cuarto. Bien. Entonces vamos a la herramienta de área y vamos a calcular esta área de esa forma entonces.
Vamos Enter. Y ahí nos tiene que haber dado un número que a veces es difícil de encontrar. Ahí está. 149. Entonces vamos a decir 150 pies cuadrados tenemos ahí. Voy a dejarlo afuera para que se vea más claramente. Y entonces aquí vamos a decir igual 150. Vamos a ponerle un 10%. Y le vamos a hacer el roundup. Son 165 square feet de ese material de plywood. Ok. Ahora podemos ir directo a la tabla. Y la tabla podríamos decir, bueno, puedo medir el perímetro total. Eso me va a dar una cantidad de pies lineales. Y eso lo multiplico por la cantidad de líneas que me van a entrar en ese soffit. Entonces, vamos a hacerlo de esa manera. Y vamos a decir que si este soffit tiene 24 pulgadas, nosotros vamos a tener 24 dividido 5.5. Aquí es donde es importante lo del 5.5 como ancho de la tabla y no 6. Nos da 4.36. Eso significa que son 4 más un pedacito. Ese pedacito podría ser este blocking de aquí, pero no vamos a pensarlo de esa forma. Vamos a pensar que vamos a necesitar 5 líneas, porque aunque necesitemos un pedacito de tabla, quiere decir que vamos a agarrar una tabla entera y la vamos a cortar. No se puede comprar un pedacito de tabla. Entonces vamos a decir que tenemos 5 líneas y ahora nos queda encontrar el perímetro de esa área para multiplicarlo por 5. Entonces vamos a ir a la herramienta Polylength. Y bueno, eso también nos va a dar un poquito diferente, ¿verdad? Porque eh, cuanto más adentro vamos, es más chica la distancia o más chica la tabla. O sea que vamos a medir la de más afuera para estar seguros de que estamos cubiertos. Podríamos medir la del medio, ¿verdad? Para decir, bueno, tengo un promedio del largo o del perímetro, pero preferimos estar del lado del más y no del menos. Así que vamos a medir la de afuera y la vamos a multiplicar por 5. Así sabemos que estamos cubiertos y no nos va a faltar material. Aquí, bueno, aquí se me entreveró así. Hasta ahí. Esto hay que moverlo para encontrar el número. Ok. 963 pulgadas tenemos de perímetro de esos soffits. Entonces, vamos a venir aquí. La categoría es la misma. Manufacturer. Esta tabla dicen que es de ASEC, entonces le podemos poner ASEC. El código para nosotros es SM01. El core no le podemos decir porque como es una resina, un plástico, no lo podemos definir. Dimensión, aquí vamos a poner 1 pulgada por 6 pulgadas. Muy importante, nominal. Y entonces aquí vamos a poner provide and install Tan and Groove ASEC planks. Podemos decir with nickel joint on plywood backing. Y podríamos decir
quantity igual 5 rows, para dar un poco más de información y saber que estamos incluyendo 5 líneas. Dijimos entonces que el largo del perímetro era 963. O sea que vamos a hacer igual 963 dividido 12. Eso nos da pie lineales. Esto lo vamos a multiplicar por 1.1, que sería el desperdicio. Y a eso lo vamos a multiplicar por 5, que son las líneas. Y finalmente vamos a poner la fórmula round up para que nos dé un número entero. Estos son linear feet. Entonces aquí tenemos 442 linear feet. Esto está en grupo. Copiar este número y ponerlo aquí. Entonces ya lo estamos sumando. Bueno, está lista la cantidad de ese SOFI. Nos quedaría por cuantificar los outlookers de esta área. Clarín, ASEC. Los outlookers son, bueno, y el freezeboard. Pero bueno, SM02 son los outlookers. Vamos con eso. SM02. Core, no sabemos. Medida, la podemos sacar de aquí para no tener que escribirla de nuevo. Y aquí vamos a decir provide and install decorative outlookers to be installed on Tan and Groove cladding. Y esto va a ser each, porque son piezas individuales. Entonces, ahí vamos a simplemente contar las que tienen aquí. Podríamos hacer la diferenciación entre angle, los que van en estas esquinas, o corners, corner outlookers y outlookers regulares. Podríamos hacerlo. No lo vamos a hacer para el ejercicio, porque lo que nos interesa es aprender la mecánica, no tanto esta diferenciación. Entonces vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 outlookers. So, ponemos 41. Y aquí copiamos este número y lo ponemos aquí y empezamos a sumar. Bien, por último tenemos el freezeboard, que vamos a decir es de la misma categoría, es también de ASEC, el código es SM03, la medida vamos a copiarla de aquí y acá vamos a poner provide and install freezeboard eso va against the wall and the soffit, o behind the outlookers. So, podemos decir provide install freezeboard to be installed against the wall and podríamos decir Tan and Groove cladding, and the Tan and Groove cladding on soffit. Simplemente para decir que va en esa esquina, en ese encuentro entre la pared y el soffit con el Tan and Groove. Esa medida va a ser igual al perímetro que medimos anteriormente. No es la misma, porque ese board va a ir contra la pared. Entonces podemos medirlo contra la pared para que nos quede más exacto. Vamos a hacerlo rápidamente.
Vamos a decir que va hasta ahí. Aquí dice 827. O sea que podemos copiar esta fórmula. Esto va a ser linear fit. Y entonces aquí podemos cambiar los números y poner 827. Y simplemente no lo multiplicamos por 5. Y ya nos da la cantidad, ¿verdad? 827 dividido 12 por 1.1 para un 10% de desperdicio nos da 76 linear feet. Podemos copiar esto aquí. Y ahora tenemos la cantidad de freezeboard, la cantidad de lookers, la cantidad de Tana Group y la cantidad de plywood. Y esos son todos nuestros componentes para hacer este trabajo de cladding en esos soffits.